Inventar a Juan. Ahí está entrando el homenajeado. Vamos a empezar la charla de una manera diferente el día de hoy, como lejos, no sé si lejos del protocolo que acostumbramos en época de protocolo, sino para saludar y para homenajear. Primero, darle la bienvenida, ya que ingresó. Y segundo, saludar colectivamente a mi amigo y compañero Amado Vudú. Amado querido, creo que muy feliz. Que los cumple. Grande, Amado. Compañero. Cumple, compañero. Cumple, Amado. Cumple, Amado. Amado, te queremos. Muy feliz. Tanta gente que invitaste a tu Compañero. cumple, Amado. Cumpleaños. Muchas felicidades. Amado. Compañero. Amado. Cumpleaños. Así te vemos. Amado. ¡Feliz cumpleaños, Amado! Amado. Así te vemos. Todo. Así te vemos. Con todo este festejo. Cumpleaños, compañero. No hablar, Amado. Cumpleaños, Amado. Cumpleaños. Feliz cumpleaños. Cami, ponele play que es su cumple hoy. Ponele, Cami. Bueno, Amado, creo que nunca en tu vida has tenido un festejo en el cual 450 personas te estén cantando el cumpleaños a la vez, así que si tenés, superen esto. No sé si antes de darte la palabra para iniciar la charla de hoy, no sé, ¿querés decir algo antes de iniciar la charla? No, gracias, qué felicidad poder estar compartiendo y bueno, estos lazos del compañerismo, ¿no? Que en la política creo que no hay nada más lindo que esto. Estar involucrado, ser parte y compartir. Bueno. Y compromiso. Creo que es el deseo de todos, de tenerte con nosotros en este tiempo de construcción colectiva. Sí, los silencié a todos, en realidad, es por una cuestión operativa, por mí estaríamos 2 horas, pero bueno, para ya empezar. Después de este comienzo, que es poco habitual, pero lo merecía la ocasión, quería saludarlos a todos y a todas para una nueva conversación sobre la coyuntura política. Saludar a los coordinadores, a Edgardo Moca, a Amado Vudú, a Ricardo Aronskin, a nuestros habituales amigos y participantes, a Judith Said, a José Mazzoni, al Bosnio, nuestro delegado representante de la Radio MAC, a Silvia Rojes, a Pablo Fondevila, en fin, un montón de amigos y amigas que jueves a jueves nos acompañan. El día de hoy tenemos una charla sinceramente imperdible. Tenemos varios invitados. En principio, tenemos el gusto de que nuevamente nos acompañe Oscar Laborde, Oscar, actual presidente del Parlasur, quien nuevamente nos acompaña el día de hoy. También tenemos el lujo de que nos acompañe Estela Lugo. Estela es jefa de la misión de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país. Estela además fue ex ministra de Turismo en el citado país entre el 2018 y 2019 y ex gobernadora del estado de Falcón entre el 2008 y 2017. Del mismo modo también nos acompaña Juan María Ramos Padilla, para sumar un elemento más a esta charla. Juan Manuel es el actual titular de la Cámara de Tribunal Oral número 29 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anteriormente fue también juez federal en Morón en la década del 80. En esa instancia, promovió la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida, punto final.
y aparte de eso, por una cuestión biológica innegable y que todos obviamente damos cuenta, es el padre de Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores, que tiene la pequeña causa de investigar la instancia de espionaje e inteligencia ilegal durante la gestión de la Alianza Cambiemos. Así que bueno, es una noche que promete ser imperdible por todos estos condimentos, así que bueno, no quiero callarme la boca y darle la palabra inicial de vuelta a nuestro homenajeado del día. Estoy hablando de Amado Vudú. Amado querido, adelante. Muchas gracias, Juan. Buenas noches a todas y todos. Yo voy a hacer una introducción muy cortita porque hoy tenemos una visita internacional y con un también compañero argentino, pero que es internacional, que es el compañero Laborde. Así que vamos a poner el foco en esa presentación que espero sea la apertura de la incorporación del capítulo internacional de este grupo, ¿no? Y lo que yo quería hablar muy corto tiene que ver con esto. Se ha producido en Argentina un hecho político extraordinario, positivo, que es el pronunciamiento de las senadoras y senadores del Frente de Todos respecto a, digamos, a poner en su lugar lo que sería, o lo que debería ser la actuación del Fondo Monetario en la política de la República Argentina. Recordar que de los años de democracia para acá, el único gobierno que logró sacarse de encima la tutela del Fondo Monetario fue el de Néstor Kirchner en enero del 2006, y a partir de ahí hemos tenido el ciclo más virtuoso de políticas públicas, de crecimiento con inclusión social. Entonces, en un país que estamos acostumbrados a escuchar en el discurso público que los problemas de la Argentina son el peronismo o el populismo, cuando uno revisa la historia de verdad, se da cuenta que los problemas de la Argentina han venido cuando los gobiernos, por gusto o por incapacidad, acoplaron sus decisiones políticas a las decisiones del Fondo Monetario Internacional. O directamente tomaron el cauce que el fondo les ofreció o les impuso. Es poco relevante si se lo ofreció o se lo impuso, toda vez que ha quedado demostrado que con una personalidad como la de Néstor y la de Cristina y el acompañamiento popular se pudo sacar de encima esa pesada carga el pueblo argentino. Ahora, no sería justo no señalar que el gobierno de Mauricio Macri ha sido el peor gobierno de la historia en este ítem, pero con números, no cualitativamente. Porque Macri recibió el país sin un problema de deuda, con el 93% de la deuda refinanciada en términos muy beneficiosos para la República Argentina, producto del canje del 2005 y del 2010, y Macri nos convirtió en el peor deudor de la historia del Fondo Monetario Internacional. Hoy no es que estamos entre... No, es el peor. De los casi 190 países que hay, Argentina es el que más le debe al fondo. Entonces, a mí me parece que la definición que señala nuestras senadoras y nuestros senadores es un acompañamiento muy fuerte a un gobierno que va a dar una disputa muy difícil y que tendríamos que levantar el guante de lo que hicieron las senadoras y senadores y organizarnos en forma popular para también hacer un acompañamiento, si fuera posible en la calle, si no fuera posible por este tipo de medios, al gobierno en instancias tan difíciles de aquí hacia adelante, porque el gobierno podrá hacer una negociación buena, mala o regular en lo financiero, pero lo determinante es que no le permita al fondo que participe en la modificación de la institucionalidad argentina, porque nadie lo votó para eso, al Fondo Monetario Internacional en la República Argentina. Y la experiencia histórica nos demuestra que cuando los gobiernos le prestan atención a los dictados del fondo,
a la Argentina y a los argentinos en su gran mayoría les va de muy mal para peor. Así que a mí me gustaría que nuestro colectivo, nuestro corriente de pensamiento, nosotros ya hicimos una definición pública, pero me parece que tenemos que participar de una potente organización popular para decirle no al Fondo Monetario, que no los vamos a dejar pasar, como está señalando nuestras senadoras y senadores, y no es un tema más. Yo estoy convencido que en estos tiempos va a ser el tema, porque intentan determinar gran parte de la política económica argentina, y tenemos un gobierno que está haciendo grandes esfuerzos para sostener lo mejor posible a la población en tiempos de pandemia. Entonces, lejos de estar quejándonos todo el tiempo por las cosas, creo que tenemos que estar proponiendo que no pase el fondo a ser uno de los opinólogos de lo que tiene que hacer nuestro gobierno, repito, en una circunstancia muy difícil porque tiene una carga muy pesada de deuda que resolver en el corto plazo. Y me parece que el gobierno está por mandar una ley que tiene que ver con esto, con las posibilidades, el rol del Congreso en el endeudamiento, que también hay que acompañarlo en esto, porque no solo es una herramienta técnica, sino que se va a convertir en una herramienta política donde el gobierno va a poder decir, che, yo no puedo hacer cualquier cosa porque el Congreso no lo va a validar. Y me parece que a partir de eso también vamos a poder juzgar la responsabilidad política de lo que se ha hecho en los 4 años de Macri. Yo creo que este gobierno ha resuelto más que bien el tema de la deuda en manos privadas, con lo cual se saca de encima el mote de que quiere pelear para no pagar. Ahora, ya que hemos decidido avanzar en poner esa deuda en orden, a partir de ahí tenemos que avanzar también en la Comisión Bicameral del Congreso en determinar las responsabilidades políticas y eventualmente penales de quienes han tomado decisiones durante los 4 años de Macri tan gravosas para el país. Y todo esto me parece a mí que debiera desembocar en un mayor compromiso con una nueva institucionalidad sudamericana y latinoamericana. En los gobiernos de Néstor y Cristina se avanzó mucho, junto con otros compañeros, junto con la República de Venezuela, junto con Bolivia, junto con Brasil, junto con Ecuador, en armar una nueva institucionalidad, pero realmente nos quedamos a mitad de camino, por supuesto por falta de tiempo, no por falta de determinación, salvo en el tema del Banco del Sur. Así que bueno, estoy muy feliz de pasar mi cumpleaños con las compañeras y los compañeros, y muchísimas gracias como siempre por compartir este espacio, y a la orden. Bueno, Amado, creo que también es el sentimiento nuestro y de cada uno de los 514 amigos y amigas que están acompañándonos a la noche de hoy. Quería remarcar una cuestión, esta cuestión que citaba Amado sobre el pronunciamiento de esta corriente de opinión sobre la reciente carta de los senadores del Frente de Todos con respecto a las cuestiones ligadas al Fondo Monetario. Quería comentarles, esto igualmente se va a desarrollar esta noche, que desde esta corriente de opinión hemos elaborado un documento y que bueno, lo vamos a compartir en las próximas horas al respecto, obviamente. Quería, luego de la intervención inicial de Amado, darle la palabra a Oscar Laborde, a nuestro primer de los invitados, quien va a tomar la palabra en este caso. Oscar, no sé si me escuchás ahí, si tenés bien abierto el micrófono. Si querés, adelante. Creo que sí. Sí, sí. Gracias, Juan. Muchísimas gracias por invitarme y permitirme participar nuevamente en esta interesantísima reunión. Hoy, como decía Amado, lo principal es escuchar la Estela Lugo, en todo caso algunas consideraciones. Qué bueno es escuchar a alguien que diga lo que hay que hacer por haberlo hecho, ¿no? En el caso de Amado, él puede decir que hay que hacer esto, que muchos lo decimos, pero lo interesante es que él lo hizo. Eso es extraordinario, ¿no? Digamos, así que es un honor tenerlo Amado acá, qué alegría
que podamos compartir un rato del día de su cumpleaños, además de estar con su familia. Pero bueno, a mí siempre me impactó el Amado esa idea de militante, ¿no? Él, luego de perder las elecciones, de salir del gobierno, él pudo haber tomado muchas posiciones cómodas, ¿no? Y tomó la del militante. Así que, bueno, está bueno compartir este día con vos. La admiración de siempre, y lo dicho, ¿no? Es decir, el dar consejos de algo que ya se hizo. Yo antes de presentarle a Estela quería hacer una pequeña reflexión, lo coordiné con Juan, sobre lo que me parece que son las elecciones de Brasil, ¿no? Las recientes elecciones municipales de Brasil. Un poco siguiendo la hilvanación de lo que conversamos aquel 21 de octubre, cuando hablamos de Bolivia, de que no era que ahora iba a venir una sucesión de éxito de las propuestas populares. Es un momento de disputa. Lo dijimos cuando nos ganó Macri, que no venía una ola conservadora irreversible, y lo decimos ahora cuando, luego de Bolivia, luego de aquel 17 de octubre, 18 de octubre en la Argentina, podíamos pronosticar muy optimistamente que todo lo que venía iba a ser para mejor. Es una disputa. Cada elección va a tener esa disputa entre los que quieren instalar la onda conservadora y los que enfrentan las consecuencias de la política neoliberal. Ratifico algo que dijimos en aquel momento. Lo esencial de la situación en América Latina es la resistencia, la bronca, la lucha, la oposición de los pueblos a las medidas neoliberales. Esencialmente por movilización y también por votos. Eso es lo esencial. Lo esencial no es el avance de la derecha, lo esencial ni siquiera es algunos éxitos que conseguimos desde el movimiento popular, sino lo esencial es la lucha de los pueblos. Lo es en Chile, lo es en Ecuador, lo es en estas horas en Perú, que revirtió un golpe parlamentario, lo es en Colombia, con grandes movilizaciones a un año, digamos, de aquella recordación. Eso es lo esencial. Por eso en este toma y daca se da lo de Brasil, ¿no? Brasil podríamos sintetizarlo brevemente en 3 títulos. Perdió Bolsonaro, ganó la centro-derecha, o el centrao, como dicen allá, que es un mosaico de partidos estaduales que en realidad lo que le interesa es mantener el poder en su lugar y acordar con los ejecutivos, con cualquier ejecutivo. Estuvieron con Enrique Cardoso, estuvieron con Collor de Mello, también estuvieron con Lula y con Dilma, estuvieron con Temer y están con Bolsonaro. Ha ganado eso, lo esencial que ha ganado esa expresión de centro-derecha conservadora. Y el tercer dato es que la izquierda se dispersó. Si perdió Bolsonaro, ganó la centro-derecha, se dispersó la izquierda. Y acá vimos, elogiándolo otra vez por Bolivia y comprendiendo que estamos participando en un proceso de amplitud. La unidad es una cosa y la amplitud es otra. La unidad se da entre los que más o menos pensamos igual y más o menos estamos juntos. La amplitud se da con los que no pensamos igual. Y por eso las dificultades que luego tenemos en algunas cuestiones de nuestro gobierno y de otros gobiernos. En Brasil no se dio ni la amplitud ni siquiera la unidad en la izquierda. Entonces, pierde Bolsonaro porque efectivamente él de 6 capitales donde apoyó un candidato perdió en 4 y solamente entró en la segunda vuelta en 2. Salió cuarto en San Pablo con su candidato estrella Celso Russomano. No va a ganar en ninguna de las otras 2 capitales. Solamente ganó en 2 capitales medianas y de 69 candidatos que llevaban el nombre Bolsonaro arriba, a operadores, a concejales, como ellos le dicen, solamente logró entrar al Consejo Deliberante uno, el hijo. 68 concejales llevaban el nombre Bolsonaro como bandera y perdieron. Por otro lado, lo que se ve, digamos, la asociación de partidos con diferentes siglas, acrónimos extrañísimos, ganan. Van a tener mayoría en las cámaras y van a tener la gran mayoría de las prefecturas. Ese grupo irá preparando, compañeros, el candidato para no tener que depender a última hora de un Bolsonaro. Puede ser João Doria, el actual gobernador de San Pablo. Puede ser Hulk, que es un periodista muy conocido de la Red Globo. Ellos van a preparar desde ahora cuál es el candidato.
Un Bolsonaro que además se debilita por esta derrota electoral, no quiere decir que él no pueda, digamos, revertir esto, pero hoy efectivamente está golpeado por la derrota de Trump. En mi opinión, la derrota de Trump no influirá mucho en América Latina, la victoria de Biden o la derrota de Trump, pero sí en Bolsonaro, no en Brasil, en Bolsonaro. Es un golpe muy fuerte para él. Entonces ellos se prepararán para tener un candidato muy vinculado al sistema de poder y queda en la izquierda. La izquierda fue absolutamente dividida, incluso con la centroizquierda. Consideramos que de izquierda es el PT, el PSOL, que es un desprendimiento del PT de hace unos 10 años, y el PCdoB, el Partido Comunista do Brasil. Y de centroizquierda podría llamar el PDT, que es Ciro Gómez o Brizola Neto, el nieto de aquel famoso gobernador Brizola. En la mayoría de las ciudades fueron con 4 candidatos. Obviamente sin ninguna posibilidad de que se llegue a la segunda vuelta. Y el resultado está a la vista, han bajado la cantidad de votos, incluso comparado con la elección del 2016, que ya había sido una pésima elección. Por ejemplo, el PT, que en su mejor momento llegó a tener 1000 prefectos, tenía hasta hace unos días 254 y ahora tiene 174. Es decir, perdió 80 prefectos comparado con la mala elección que había hecho en el 2016. Ni habla ya con las elecciones gloriosas de los años 2010 o 2006. ¿Qué queda por delante? Construir la unidad. Todos esperamos, digamos, que ese prestigio que mantiene Lula en la población y el buen recuerdo de los gobiernos del PT puedan ser la causa por los cuales se junten quienes tienen que representar esa propuesta. Porque de nada sirve el cariño que se le tiene a Lula o el buen recuerdo de las medidas que tomó el PT comparado con las barbaridades que hace Bolsonaro, si eso luego nadie lo representa, lo personifica, lo canaliza. Se van a jugar quedan la posibilidad en 6 o 7 capitales, ¿no? Recife, Belén, Aracayú, Fortaleza, Vitoria, incluso San Pablo, que va bolos, que podría ganar la izquierda o la centroizquierda. Pero bueno, la enseñanza que queda es que se está reagrupando la centroderecha, va a buscar un candidato, van a tratar de correrlo a Bolsonaro. Bolsonaro puede ser que en estos 2 años de mandato tome algunas acciones desesperadas y lo que queda es esto que estamos clamando. Se prueba que el movimiento popular, cuando se junta aún con esfuerzo, puede ganar, puede ganar. No es seguro que gane, ni tampoco es seguro que le sea fácil gobernar. Si me permiten ustedes, voy a invitar a algunos de los próximos encuentros a Andrés Arauz, que es el candidato de la Revolución Ciudadana de Ecuador. Él va a venir a la Argentina, invitado por mí, por un grupo, vamos a vernos con Alberto. Estuvimos reunidos con Alberto Fernández y él en La Paz, en la asunción de Luis Arce, va a venir. Ahí está el ejemplo. Un poco decíamos el otro día, ¿no? El ejemplo de la movilización muy fuerte, en Ecuador la hubo, la unidad más la amplitud y la posibilidad de ir gestando nuevos líderes, ¿no? De vuelta, como pasó en Argentina, que no encabezó Cristina, como pasó en Bolivia, que en el binomio no estuvo Evo, en la Revolución Ciudadana no va a estar Correa en el binomio. Y tiene grandes posibilidades de, digamos, de triunfar, ¿no? Es interesante escucharlo, es un joven de 35 años, académico, muy dispuesto a la amplitud, así que si ustedes están de acuerdo, podríamos un día participar en algunos de estos jueves. Claro, se pregunta en el chat por Lula, pero incluso el PT tenía un problema porque Lula sacaba el 50% y el PT sacaba el 20%. Por eso es que tuvo que ser empujado el PT a realizar algunas maniobras dentro del Parlamento complicadas. Porque claro, de 500 diputados tenía 120 diputados el PT. Entonces, el peligro es que puede suceder lo mismo. Aún con Lula ganando, si no se organiza, si no articula, si no se suman los esfuerzos y las organizaciones de izquierda y centroizquierda, va a depender de vuelta del centrado, de estos gobernadores inescrupulosos que han generado una dinastía. En Brasil hay una dinastía. En Brasil, compañeras y compañeros, los diputados ganan $22.000 por mes.
Entonces se hace una dinastía que es muy difícil desplazar, ¿no? Así que bueno, ese es el comentario que quiero hacer y quiero presentar, digamos, Estela Lugo, como se dijo, fue jefa del territorio insular de Francisco Miranda, fue gobernadora de Falcón, es una militante. Eso es, me parece, y a ella le gusta que la veamos así, es una militante. Estamos haciendo un ciclo de charlas, ¿no? Y con ella tenemos el desafío de escucharla y después nosotros reproducirla. Está muy claro que la ofensiva sobre Venezuela es brutal, ¿no? Como decíamos, hay un bloqueo, compañeros, nosotros sabemos mucho y denunciamos el bloqueo sobre Cuba. El bloqueo sobre Venezuela es tan o más criminal que el bloqueo sobre Cuba. Solamente nosotros podemos reproducirla. Claro, en un espacio también de amplitud. Tendrán que bancarlo. Hemos conversado con Estela. Los que quieren la revolución del siglo XXI y los que quieren a Venezuela como tal y los que quieren el chavismo. Así que ella tiene una tarea importante. Me parece que todos tenemos la tarea, ahora que se ganó en Bolivia, ahora que se puede ganar en Ecuador, de volver a enlazar aquello que fueron gobierno y ahora que tienen que ser movimientos populares. Demorar a la UNASUR, compañeros. Yo digo, recemos, sembremos sobre la UNASUR ahora. Con Brasil con Bolsonaro, con Colombia con Iván Duque y con Chile con Piñera. Y bueno, podemos enunciar la UNASUR. Por ahora es la hilvanación de los procesos similares, no iguales, similares. Lo es Argentina, lo es Bolivia, lo es Ecuador y lo es Venezuela. Entonces, me parece que con el triunfo en Bolivia y el posible triunfo en Ecuador puede empezar a articularse, vuelto un puente imaginario donde empujemos desde allí la UNASUR. Así que es un honor presentar a una compañeraza. Está haciendo un esfuerzo. Ahora ella está en Bolivia, en un hotel, y ha hecho un gran esfuerzo. Está en Cochabamba, no sé si me entienden, está en Cochabamba. Y está haciendo un gran esfuerzo por participar acá. Quiso estar, propusimos correrla, yo le dije que estaba anunciada el jueves anterior, así que con ustedes, Estela Lugo, que no la veo, pero me imagino que aparecerá. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Estela, ahí tendrías que tener habilitado el micrófono del celular. A ver si se escucha bien. A ver, hola, ¿me escuchan? Perfecto. Adelante. Gracias, gracias, compañero. Bueno, comienzo por darle el feliz cumpleaños a Amado. No quise cantar el cumpleaños porque no es ese mi fuerte precisamente. Y agradecerle muchísimo a todos ustedes, a los 543 participantes que estoy viendo por aquí, a Oscar por invitarme, por darnos la oportunidad de hablar un poco de Venezuela, de romper un poco el cerco mediático que le tienen a nuestro país, que en este momento está en plena campaña electoral. Nosotros estamos a 16 días del 6 de diciembre, donde 107 partidos, 98 de ellos son de oposición, con más de 14.000 candidatos y candidatas, están pues aspirando a la Asamblea Nacional, a los 277 escaños parlamentarios. El 90% de las organizaciones inscritas en el CNE están participando en estas elecciones. Yo digo esto en principio porque ya están armando toda digamos, la mediática para decir que es un fraude, como fraude fue la elección de Evo, etc. Entonces, bueno, estamos nosotros en plena campaña electoral en Venezuela. Se están realizando además esta campaña electoral y estas elecciones en unas condiciones excepcionales, porque por un lado tenemos la pandemia del COVID-19 y por el otro lado pues las dolorosas condiciones sociales y económicas que vive nuestro pueblo venezolano como raíz de las criminales sanciones que el gobierno de Estados Unidos le ha impuesto a nuestro país. Y sin embargo, yo les quiero decir, tengan ustedes la absoluta certeza de que vamos a obtener una gran victoria que permitirá recuperar la Asamblea Nacional para la paz de nuestro país, o por lo menos encaminarnos hacia la paz de nuestro país. A pesar de ese asedio moderno, tal y como lo describió el congresista de
Estados Unidos por Hawái en julio de este año, que dijo que él estaba preocupado por las sanciones contra Venezuela. Dice que las sanciones contra Venezuela son como un asedio moderno que afecta a los ciudadanos del país sancionados, limitándolo de las medicinas, de los alimentos, de los suministros básicos que se necesitan para sobrevivir, y que termina pues resultando en muerte, enfermedades, hambre. Este congresista, Tulsi Gabbard, este asedio moderno, como lo llamó él, se diferencia de los que hacían en la antigüedad solo en la forma, porque el objetivo es exactamente el mismo. Desde el mundo antiguo el asedio se convirtió en una de las principales formas de guerra. Ante la dificultad de superar las defensas de las ciudades que estaban fortificadas, amuralladas, entonces se acudía al asedio, al bloqueo, ante la imposibilidad de traspasar las murallas. Y eso es lo que ha pasado en muchos países, ante la imposibilidad de ganar de otra manera los espacios, entonces tratan de lograr por rendición, por enfermedades, por desgaste, por muerte, y lo hacen durar meses, años, sin importar el sufrimiento de los pueblos desde la era napoleónica. El asedio, bueno, luego fue perdiendo vigencia porque se incorporaron pues la artillería, el uso de artillería. Entonces el asedio desde la antigüedad hasta ahora ha venido mutando, y Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial y su posicionamiento como imperio global, ha usado el asedio como una táctica de guerra no convencional para derrotar a los gobiernos que no les son afectos, o los gobiernos que no están alineados con sus intereses hegemónicos. Esto, en paralelo, intensifican con sus poderosos medios de comunicación, que es lo que tratamos de hacer con actividades como esta, donde ustedes nos invitan y nosotros agradecemos profundamente, con los medios de comunicación, pues la mediática de la guerra de cuarta generación, manipulando la verdad de nuestro país, tratando de desmoralizarnos, de estimular una insurrección en nuestro país para derrocar al gobierno hostil. No obstante, pues la historia ha demostrado la poca efectividad de este tipo de guerras no convencionales, no en no llevar sufrimiento a los pueblos, en eso sí es muy, muy efectiva, sino en derrocar los gobiernos asediados. Ahí tenemos a Cuba. ¿Cuántos años tiene Cuba? 60 años ha tenido Cuba asediada, y el fracaso fue reconocido finalmente por Obama, que no solo lo reconoce, sino que además empezó a restablecer las relaciones comerciales, diplomáticas con Cuba, y fue unos momentos, unos años en que Cuba, en la época reciente, pues entonces se impulsó comercialmente, sobre todo en el sector turístico, y esto sin duda pues mejoró muchísimo la calidad de vida del pueblo cubano. Luego viene Trump, recrudece el embargo, endurece el bloqueo y adopta pues 120 medidas, volviendo otra vez a endurecer las medidas contra Cuba. Lo mismo ocurre con Corea del Norte, bajo asedio desde los años 50, y lejos de debilitar el gobierno, pues lo ha fortalecido. Igual Irán, Siria, acusada de terrorista desde el 84, y en el 2011, bueno, el asedio más severo para poder derrotar el gobierno de Bashar al-Assad. Estos tres casos, que junto con Cuba, son un cuarteto de países que por décadas han sufrido y sufren el asedio por parte del gobierno de Estados Unidos, pero que no han logrado derrotarlo. Eso nosotros tenemos que revisarlo, verlo. ¿Por qué no logra Estados Unidos derrotar a estos gobiernos? Por el pueblo organizado, porque el pueblo está consciente de lo que tiene y de lo que puede perder, como lo vivió Bolivia recientemente, en un año, todo el desastre que hubo en Bolivia. En el caso de Venezuela, muere el comandante Chávez y se elige el presidente Nicolás Maduro con una diferencia poco más o menos de 200.000 votos, y aquí es donde ve Estados Unidos la oportunidad de acabar con la revolución bolivariana.
inmediatamente salen en lo que Capriles denominó, hay una palabra que es muy fuerte en Venezuela, pero a drenar la rabia, y drenar la rabia era destruir las ciudades como niños malcriados para, bueno, no reconocer el triunfo del presidente Nicolás Maduro. Y no es que con la muerte del comandante Chávez ocurrió un fenómeno en la población de que salir a votar por un presidente, no ver al comandante Chávez, era muy doloroso para nuestra población. Y más de 1 millón de electores dejaron de ir a votar. Y es por eso que hubo esta poca diferencia que Estados Unidos, pues allí creyó poder acabar con la revolución bolivariana. Obama recurrió a la misma táctica que Nixon cuando el gobierno de Allende, hacer crujir la economía. Y se inicia desde Obama con una silenciosa guerra económica que ha ido sin duda causando estragos en la economía nacional, y fue un periodo de decrecimiento, recesión económica que nuestro país ha venido sufriendo. Obama declara además a Venezuela un absurdo como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, y es el primer paso abierto, público, digamos, que dan para una política, para darle paso a una política de sanciones que comenzó con unas medidas contra altos funcionarios de gobierno. Esto es para sembrar el miedo, para provocar, desmoralizar a la dirigencia, para provocar la estampida quizás de colaboradores del presidente Nicolás Maduro, temiendo pues las sanciones norteamericanas. Entonces primero comenzó contra altos funcionarios, y luego las sanciones a personas fueron pasando progresivamente a sanciones contra nuestra economía, convirtiéndolo en un inhumano, brutal crimen de lesa humanidad, bloqueo comercial y financiero que nos impide disponer de nuestras divisas para adquirir alimentos, medicamentos, repuestos, materias primas esenciales para la actividad económica en nuestro país. Documentos revelados por Edward Snowden en el 2004, de los países que son objetivos permanentes de todas las agencias de seguridad de Estados Unidos. Está Rusia, China, Irán, Corea, Siria, pero el único de Latinoamérica es Venezuela. Y entonces Venezuela es, digamos, hoy el epicentro de ese tablero geopolítico mundial, donde Estados Unidos se ha entramado una serie de acciones para arrodillar al pueblo de Venezuela, y entonces paralelo a eso, venido construyendo expedientes, Estado fallido, narcotraficante, narcoterrorista. Bueno, van creando, digamos, las causas para justificar, aunque ellos ya son tan descarados que no necesitan justificar nada, el bloqueo y toda la asfixia que le están haciendo a nuestro país. Le ponen precio a la cabeza del presidente Maduro, como en una película del lejano oeste vista de los años, ¿qué? No sé, 50, ¿será? Precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro, a varios de sus ministros, a los más cercanos colaboradores. Intensifican toda una campaña mediática de la realidad de nuestro país para estigmatizar a nuestro gobierno como una tiranía, el régimen, que es lo que siempre se dice de las tiranías. Desconocen la decisión del pueblo soberano de Venezuela de elegir a Nicolás Maduro como su presidente, y violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, designan un diputado como un presidente encargado de un gobierno írrito. Y es al que Estados Unidos reconoce, y de los 194 países soberanos que reconoce la ONU, pues unas 50 reconocen a Guaidó, que son Estados Unidos y todos los países, bueno, satélites, digamos, ¿no? Se ha instado abiertamente a un golpe militar, amenazan con invasión militar, le hacen atentados al presidente con drones.
inducen todo un proceso de migración de 2016, se intensifica en el 2018 por todas estas medidas que sin duda han traído grandes consecuencias en nuestro país. Y en medio de todo esto estamos nosotros haciendo estas elecciones parlamentarias y ya les diré por qué, para que más o menos podamos ver la génesis de estas elecciones. Consecuencias del bloqueo. El país ha perdido aproximadamente 30.000 millones de dólares al año, solo por la imposibilidad de poder vender el petróleo, por esa persecución financiera del gobierno estadounidense a nuestra industria PDVSA. Sabotean la compra de equipos para la industria petrolera. En 5 años Venezuela ha experimentado una brutal caída de los ingresos externos de toda su historia, alcanzando pérdidas de casi el 100% de los volúmenes de ingresos en divisas. Imagínense lo que eso significa para nuestro país. Es decir, de cada $100 o euros que el país obtenía por la venta del petróleo, hoy obtiene 1 o menos 1. Más o menos para que tengamos una dimensión de lo que está viviendo Venezuela. El país pasó de 56.000 millones de dólares a menos de 400 millones de dólares, lo que significa pues, el desplome de toda la economía y un ataque artero a la vida del pueblo venezolano. Ha sido un ataque sistemático, continuo, que inició, y esto hay que recordarlo, con toda la guerra del petróleo también que nos hicieron. La persecución financiera, operaciones jurídicas y políticas en tribunales extranjeros para despojar a PDVSA de los activos en terceros países, prohibición de comercialización de hidrocarburos venezolanos, nuestro primer producto de exportación y el primero de ingresos fiscales a nuestro país. Confiscan además todos los recursos y activos de PDVSA en suelo estadounidense, la empresa Citgo, activos que superan los 40.000 millones de dólares, incautan la petroquímica Monómeros en Colombia. Es un despojo brutal que le han hecho, es un robo, un hurto que le han hecho a nuestro país. Entre el 2014 y el 2019, la producción petrolera en Venezuela cayó 66.5%. Y para el año 2019, Venezuela solo generó 1/3 del petróleo que generaba en el 2014. En el 2015, entre el 2015 y el 2019, se dejó de producir cerca de 1.195 millones de barriles de petróleo en nuestro país. Es decir, 1.19 millardos de barriles. Estas sanciones, sin duda, han sido responsables del 58% de la caída total de la producción de PDVSA. Y investigaciones que se han hecho estiman que el ingreso no percibido por la República Bolivariana de Venezuela debido a la caída de la producción petrolera entre 2015 y 2019 se ubica en el orden de los 65.000 millones de dólares. Esto sumado a que se manipuló el valor del dólar en el mercado paralelo para crear toda una sensación, y ustedes saben cómo ellos manejan eso, la manipulación del valor del dólar, y logrando una hiperinflación en nuestro país, pulverizando sin ninguna duda el poder adquisitivo de los venezolanos y de las venezolanas. Los últimos ataques que le han hecho a nuestro país, el asalto a buques, dicho con desparpajo. Han tenido el tupé de burlarse porque como piratas agarraron los buques con una mercancía pagada en su totalidad por el gobierno soberano, legítimo de Venezuela, y bueno, se hicieron de esta materia prima necesaria para producir insumos para nuestro país y la repartieron en Texas. Bueno, todo esto ha venido sin duda afectando muchísimo a nuestro país, con unos desequilibrios macroeconómicos importantes, han afectado todos los indicadores, a toda la población lo han afectado, todo el ataque además que le han hecho al símbolo monetario, ha sido, mira, en Venezuela, el hermano país de Colombia, desde Colombia, se hizo una operación para la extracción del papel moneda.
Por cada 100, imagínense ustedes que Bolivia, por cada 100.000 pesos argentinos, te digan, tú me llevas 1.000 pesos y yo te doy 2.000, pero te lo hago por transferencia directamente a tu cuenta. Por supuesto, muchísima gente, en medio de estas circunstancias, salió y nos quedamos sin papel moneda y se volvió a imprimir el papel moneda. Y por cada 100 bolívares te transferían a tu cuenta. Tú lo llevabas en efectivo y ellos te lo transferían a tu cuenta el doble. O sea, si nosotros pudiéramos contar todas las cosas que le han hecho al país, les digo que pasaríamos, yo creo que la noche entera. Y de verdad que se quedarían sorprendidos. Yo sé que muchas de estas cosas ustedes lo saben. Yo sé que ustedes saben todo lo afectado que han estado por todos nuestros indicadores sociales, que venían en un franco ascenso y veníamos cumpliendo con la meta del milenio que con el comandante Chávez. Y bueno, todo lo que hemos logrado, casi 4 millones de viviendas para nuestros venezolanos y venezolanas. Y sin embargo, bueno, esto, lo bueno de todo esto es que el pueblo venezolano está consciente y que ha resistido estoicamente, y resistimos con muchísima conciencia. En una investigación del Centro de Estudios de Política Económica de Estados Unidos sobre el bloqueo de Venezuela, el economista estadounidense Jeffrey Sachs, que es asesor de la ONU, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, determinó que el bloqueo contra Venezuela es responsable por lo menos de 40.000 muertes. Por eso ellos lo consideran como un crimen de lesa humanidad. El pasado 13 de febrero Venezuela acudió a la Corte Interamericana Penal Internacional para denunciar a quienes de Estados Unidos están cometiendo estos digamos, crímenes de lesa humanidad. Pero ni aún en la terrible pandemia que azota a la humanidad, el asedio cede. Más por el contrario, se ha venido más bien arreciando. Las solicitudes de la ONU, del Vaticano, de la Organización Mundial de la Salud y otras voces que se han venido sumando para pedir que se haga una tregua durante esta pandemia del COVID-19, el gobierno de Estados Unidos pues responde con ¿qué? Con más bloqueo, con más persecución, con más agresiones, con más sanciones y por supuesto con más sufrimiento para nuestro pueblo venezolano. Con todas las consecuencias, en estos días escuchamos a Richard Black, un congresista, un parlamentario republicano, que declaró a la agencia Sputnik que decía, desmonetizamos la moneda, nuestra moneda, su moneda, a través del sistema bancario internacional. Hicimos que la moneda venezolana careciera de valor. Y luego vamos y decimos, miren lo malo que es este gobierno, su moneda no vale nada. Bueno, si no fueron ellos, fuimos nosotros que hicimos inútiles una moneda. Más tarde el mismo Black enfatizó diciendo, mantienen un bloqueo de las exportaciones venezolanas del petróleo y luego dicen, mira cómo tienen el pueblo pasando hambre, no tienen cómo alimentar a su gente. Es eso, es la manipulación que mucha gente en el mundo cree realmente que en Venezuela hay una dictadura, que en Venezuela tiene un gobierno tirano y bueno, no las consecuencias y las causas de lo que hoy vive nuestro país, que sin duda alguna es por esta agresión imperial y sin duda pues con una oposición indigna de toda la historia de nuestro país, que ha sido la promotora sin ninguna duda del acecho que le tienen a nuestro país. ¿Qué queremos nosotros con esta victoria del 6 de diciembre? El 5 de enero del 2021 se instala una Asamblea Nacional. Desde la Asamblea Nacional del 2015, esta es la 25 elección que se hace en Venezuela. La oposición venezolana, cuando no ve posibilidades de ganar, entonces llega ese trinchero y dice, no vamos a participar, pero siempre participa. Me refiero a esa posición más recalcitrante. Así pasó en las elecciones parlamentarias del 2010.
que no de 2005, que no participaron, decidieron no participar para tratar de deslegitimar a las elecciones. En la época del comandante Chávez, bueno, simplemente no participaron, o participaron unos pocos de diferentes partidos de oposición. Ahora, pues, ellos en el 2015 ganan las elecciones parlamentarias. Fue un triunfo contundente, fue un revés importante para nosotros introspectar y revisar los errores políticos que hemos cometido de percepción de la realidad de lo que vivía nuestro país en ese momento, pero la oposición asumió eso como, bueno, como una bandera para ya acabar con la revolución bolivariana. Y es así como el discurso que da el primer presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alú, dice que a Nicolás Maduro le quedan 6 meses en la presidencia. Un acto absolutamente inconstitucional. ¿Qué ocurre? Empiezan a pelearse entre ellos, después de haber obtenido un triunfo contundente, empiezan a pelear. Primero, hubo el Tribunal Supremo de Justicia, elimina 3 diputados que fue comprobado que ganaron de forma fraudulenta, comprando votos, con todas digamos, las pruebas de que eso fue así, y el Tribunal Supremo simplemente le dice, mire, ustedes 3 no pueden ir a la Asamblea Nacional porque esa elección de ustedes no está válida. Bueno, ellos desacataron la orden del Tribunal Supremo de Justicia, siguieron asistiendo, se fueron al desacato, pero además entonces empezaron a pelear entre ellos cuál era la forma de sacar al presidente Nicolás Maduro, que ya Henry Ramos lo había dicho que lo sacaba en 6 meses. Si era una reforma constitucional, si era Maduro vete ya, si era la renuncia, cuál era la salida. En eso ellos perdieron la oportunidad, si era el revocatorio, perdieron la oportunidad, fueron finalmente, decidieron el revocatorio, no reunieron las firmas para el revocatorio del presidente Nicolás Maduro y empieza entonces la fragmentación de la Asamblea Nacional. Es por eso que nosotros ahora, pues, con estas elecciones que constitucionalmente establece que cada 5 de enero tiene que instalarse la Asamblea Nacional, pues cesa esa Asamblea Nacional que le ha hecho tanto daño al país, que desde esa Asamblea Nacional sale el diputado que Estados Unidos, digamos, instala como un presidente interino de un írrito gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Cesa la Asamblea Nacional electa en el 2015, la mayoría de los diputados de la oposición de Guaidó van a cesar en sus cargos, incluyendo a Guaidó, y no van a seguir a Guaidó en sus pretensiones de seguir su supuesta presidencia interina. Ya él perdería aún más legitimidad. Se va a dividir sin ninguna duda más la oposición, pero hay la oportunidad de reinstitucionalizar la vida del país. No digamos que no va a seguir un conflicto político, porque mientras la oposición piense que, ¿por qué no participa en estas elecciones? Si cree que va a ganar, si cree que el pueblo de Venezuela le han hecho tanto daño y detestan a Maduro, ¿por qué no participan? ¿Por qué no participan y van y prueban? Porque saben que no van a ganar, porque saben que el pueblo venezolano está consciente de que es producto de, nosotros no decimos que no hayamos cometido errores, pero es producto de todas estas acciones criminales que le han hecho a nuestro país. Y bueno, se abre una posibilidad además digamos, de avanzar en la construcción de la paz en nuestro país. Trump, sin embargo, sigue haciendo la suya. En los primeros días de noviembre firmó una disposición para una nueva resolución prohibiendo el intercambio de crudo por gasoil. Esto implica que nosotros tenemos ahorita una reserva hasta febrero, poco más o menos, pero imagínense ustedes que empiece a escasear el gasoil en nuestro país. ¿Qué significa eso? O sea, toda digamos, la afectación del transporte pesado, de maquinarias, de alimentos, etcétera, pues se va a ver afectado en ese momento. Y además de eso,
tenemos las elecciones, esto es este año, las elecciones de la Asamblea Nacional. El año que vienen las elecciones de gobernadores y gobernadoras. El próximo año, en las elecciones pasadas, después del 2015, por cierto, que les quiero referir, que ellos ganan la Asamblea Nacional, nosotros tuvimos la elección de gobernadores y gobernadoras el siguiente año. Ahí yo estaba entregando el periodo, digamos, de gobierno en el estado Falcón, y la oposición participó. Es decir, en el 2015 gana la Asamblea Nacional, contundentemente. Y en el 2017 pierde abrumadoramente prácticamente todos los gobernadores y gobernadoras. ¿Por qué? Porque el pueblo venezolano se cohesionó al ver todo ese desastre que comenzó en enero del 2016, al ver toda la actitud que tenían los diputados, todo lo que había pasado, se cohesionó y vuelven a ganar los gobernadores y las gobernadoras de la revolución. Pues ahorita está en la misma situación. Ahorita hay elecciones parlamentarias, el año que viene hay elecciones de gobernadoras y gobernadoras. Por otro lado, se habilita la posibilidad de abrirle un referéndum al presidente Nicolás Maduro, como lo establece nuestra Constitución. Y bueno, hay una cantidad de elecciones que vienen en los años subsiguientes para que la oposición participe, si quisiera participar. Digamos, ese grupo que lo que le ha hecho es daño a nuestro país. Por eso estas elecciones, que se van a celebrar dentro de 16 días, en medio de todo esto que les he contado y de todo el sufrimiento que tiene nuestro pueblo, se van a celebrar, por un lado, porque lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por el otro lado, porque es la única garantía de ir saliendo de esta gente nefasta, y hacerlo como con la voluntad popular, con la voluntad del pueblo, como lo decían ustedes al principio, la unión de los pueblos conscientes, que podemos ser diferentes, pero no somos desiguales, que la esencia de nuestros pueblos es la lucha por el bien común de todos nuestros pueblos, y eso lo ve con horror el hegemón. Que nosotros logremos un UNASUR fuerte. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos tenido un UNASUR fuerte? ¿Cómo hubiésemos enfrentado nosotros la pandemia con la cantidad de científicos inteligentes que tenemos en nuestra región, con la materia prima, con todo lo que tenemos? ¿Qué hubiese pasado en nuestra región en estos momentos si UNASUR se hubiese consolidado y hubiese avanzado? Sí, tenemos, es cierto, por un lado, tenemos los pueblos movilizados de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Chile, tenemos elecciones ahorita en Venezuela, luego en Ecuador, se ganó en Bolivia, la derrota de Trump, que no quiere decir que tengamos mayores expectativas con el nuevo presidente de Estados Unidos, pero se abre por lo menos una luz, veremos si ellos la pagan o no. Lo cierto es que nosotros, bueno, el presidente Nicolás Maduro ha creado una ley constitucional antibloqueo para tratar de proteger a nuestro pueblo. Sabemos de todas las amenazas que seguimos teniendo y la única forma de nosotros combatir esta amenaza es así, conversando con todas las personas que podamos, explicando todo lo que tengamos que explicar, respondiendo todas las preguntas que tengamos que responder, pero por sobre todas las cosas entendiendo que somos un solo pueblo, nuestro pueblo latinoamericano, y que definitivamente la unión no puede ser un eslogan, tiene que ser una práctica permanente, la unión desde el amor para poder nosotros de verdad combatir al hegemón no con guerra, sino con amor. Compañeros y compañeras, gracias, de verdad que muchísimas gracias por darnos la oportunidad a los venezolanos y venezolanas de poder compartir parte de la historia. No les conté los 100 muertos que hubo con Leopoldo López cuando salió, no les conté los muertos, las personas que por solo parecer chavistas, y muchas de ellas no lo eran, que fueron rociadas de combustible y quemadas vivas. Le he podido contar una cantidad de cosas que, bueno, que seguro ustedes se enteraron un poquito por las redes, pero que son las cosas que ha sufrido nuestro pueblo y por las que estoy convencida que con estas elecciones, así como con la guarimba, cuando luego del 2015
que fue cuando quemaron vivas a muchísimas personas con combustible. Dijo el presidente Nicolás Maduro, convoquemos a la Asamblea Nacional Constituyente, y vamos a la Asamblea Nacional Constituyente en el 2017, ahí se acabaron las guarimbas. De alguna manera se logró un respiro, paz en nuestro país. Igual, ahora pues aspiramos con estas elecciones, que se acabe esta locura que tiene este interino y podamos nosotros avanzar desde nuestro marco jurídico con nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por la decisión de los pueblos, lo que los pueblos quieran. Eso es lo que creo. Gracias. Bueno, Estela, creo que estas consideraciones que has tomado, que has tocado a lo largo y a lo ancho de estas palabras, sirven en primer lugar para poner los puntos y las ies sobre una consideración general que existe en este país y en gran parte de países de América Latina. Jorge Alemán, un amigo de la casa, quien ha intervenido en numerosas oportunidades, dijo que en España los españoles están empachados de Venezuela. Y acá en Argentina podemos decir que por parte de ciertos consorcios políticos hegemónicos también hay un empacho de Venezuela, en los términos que vos graficabas, peyorativos, negativos o como un destino inexorable. Creo que has tocado muchas consideraciones en relación al panorama regional, al panorama de asedio político y económico, una cifra escalofriante que me decía de 30.000 millones de dólares al año de pérdida, fruto del desplome económico, fruto del bloqueo estadounidense. Y quería preguntarte, en sintonía con algunas cuestiones que planteó Oscar y que también se tocan en el chat, sobre algunas consideraciones, para que las respondas, si quieres, de forma mínima o en el tiempo que vos quieras, que son las siguientes. En primer lugar, si es posible pensar que las fuerzas que participan en esta próxima elección que acabas de dar cuenta, pueden formar parte de algún tipo de acuerdo democrático y que lucha por la efectiva soberanía del pueblo bolivariano. En segundo término, una consideración, o mejor dicho, ¿qué consideraciones existen sobre el gobierno del Frente de Todos por parte del gobierno bolivariano? Después, algunas cuestiones vinculadas a, bueno, el rol de las Fuerzas Armadas, sobre todo poniéndolo en contrapunto con la situación vivida en Bolivia que vos has graficado de forma tan clara y contundente y que Oscar también la ha desarrollado en el anterior encuentro y aquí también. Y después, bueno, algunas consideraciones, vos has tocado algunos puntos sobre la importancia de la reciente elección en Estados Unidos, el contrapunto entre Biden y Trump, y después, bueno, una cuestión que va más que nada a la cuestión interna sobre, frente a este asedio económico de permanente desgaste, cómo afronta el gobierno bolivariano el sostenimiento de recursos o de consumos necesarios e indispensables para sostener la vida cotidiana. Son algunas consideraciones, existen muchas, pero bueno, son algunas de las cuestiones más generales que han surgido en esta intervención tuya. Bien, discúlpenme si no veo la cámara, es que estoy un poco confundida, porque tengo el celular por un lado y por otro lado el de la computadora y no sé por dónde me ven. ¿Es posible un acuerdo democrático en el país? Sí, yo pienso que sí. De hecho, el 98% de las organizaciones políticas que están inscritas en el CNE, que están participando, son de oposición. Ahora, ¿llegaremos a un acuerdo con esta oposición que ha estado atentando contra el pueblo venezolano? No creo, pero porque ellos no quieren. El presidente Nicolás Maduro se sentó en una mesa, en Noruega puso una mesa de negociaciones, le dieron una patada a la mesa. En este grupo no. De hecho, ha habido conversaciones con la oposición más moderada de Venezuela. No te estoy diciendo, el 98% de los partidos inscritos en el CNE que están participando en esta elección son de oposición. Entonces yo sí creo que es posible un acuerdo democrático porque la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas no están de acuerdo con las sanciones. La gran mayoría de los venezolanos y venezolanas saben quiénes son los causantes del mayor dolor que tiene nuestro país. No te entendí lo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero te puedo asegurar que en el caso de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están apegadas a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
y conocedora además, porque nosotros tuvimos una gran ventaja, que es que el pueblo de Venezuela, a partir del comandante Chávez, debo decirlo, que nos enseñó, mira, nosotros antes de Chávez prácticamente habíamos perdido los símbolos patrios, la bandera, el himno, incluso hasta la frontera. Nosotros fuimos educados, yo lo decía en un video anterior, quizás algunos me lo escucharon decir, con Ediciones Santillana, por ejemplo, que nos enseñaron digamos, a amar a la Pinta, a la Niña de la Santa María, que fueron las 3 embarcaciones que vinieron a matar a nuestros aborígenes, por ejemplo. Y nos enseñaron además que, por ejemplo, los límites de Venezuela eran con el Mar Caribe. A partir de Chávez, todo eso cambió y el pueblo venezolano abrió los ojos. Estudiamos con estas ediciones santillanas y con todas estas ediciones venidas desde que nos hacían adorar a Colón, etc. Pero a partir de Chávez, de verdad que hubo una apertura de la conciencia del pueblo venezolano. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es el pueblo venezolano con uniforme. Entonces, allí, pues, si algo tenemos nosotros en Venezuela es la fortaleza de un pueblo consciente, incluyendo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y sin duda todo lo que se avanzó en la época de Chávez, que no, aunque hemos retrocedido, no han podido borrar lo que realmente ha significado la revolución para nuestro país. Y por otro lado, pues la elección en Estados Unidos, sin duda, para nosotros es una esperanza. A Trump, nosotros aspiramos que Biden no debe seguir con esas políticas inhumanas y fracasadas de Trump. El presidente Nicolás Maduro está abierto a un diálogo con el nuevo gobierno norteamericano. Sin embargo, pues tampoco es que tenemos mayores expectativas. Nos pasó con Obama, creímos que por algunas características que tiene y hubiese sido diferente, fue diferente con Cuba, pero no con Venezuela, que fue el que dijo que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. Es decir, que en todo caso, yo creo que Trump es una amenaza. Trump era una amenaza para el planeta todo. Y el solo hecho de que ya no esté Trump, ya es una ganancia para el planeta todo. Frente a este asedio, ¿cómo afronta el gobierno venezolano, el gobierno bolivariano? Por un lado, bueno, ha ido a la Corte Penal Internacional, ha ido denunciando a donde ha tenido que denunciar, por ahí están armando otro expediente a través de la GAFIP que nosotros tenemos que estar pendientes porque quieren ponerle sanciones a nuestro país. El gobierno ha creado una ley antibloqueo, la llevó a la Asamblea, y con esta ley antibloqueo pues pretende proteger al pueblo venezolano, pero además de eso, los privados han venido trayendo de alguna manera sus inversiones, la ley antibloqueo que es bien importante. Por otro lado, las alianzas que en su momento hizo el comandante Hugo Chávez y que los hizo a través del canciller entonces Maduro, pues sin ninguna duda han sido bien importantes porque sin duda nosotros hemos tenido el apoyo de China con todo lo que es el equipamiento para combatir el COVID, por ejemplo, y de otros países, de Rusia, etcétera, toda esa alianza con la que ha venido contando nuestro gobierno, ha venido fortaleciendo además nuestro gobierno para poder abrazar, proteger al pueblo venezolano. Ojalá que podamos seguir avanzando con todos los pueblos de nuestra América para hacer la complementariedad de nuestros pueblos y, bueno, poder avanzar juntos. No te escucho. Bueno, Estela, perdón, estaba silenciado, no había estado. Muchísimas gracias por estas respuestas, por estas intervenciones. Queríamos invitarte a que intervengas en diálogo con los demás expositores y panelistas que obviamente van a tocar estas consideraciones que has tomado en la charla de hoy. Y en ese sentido, quería, luego de esta intervención de Estela, quería cederle la palabra a uno de nuestros coordinadores. Estoy hablando de Ricardo Aronskin. Ricardo, querido, buenas noches. No sé si me escuchás ahí. Sí, te escucho bien. Ante todo, muchísimas gracias a Estela Lugo por
por lo que nos ha contado, nos ha enseñado, nos ha informado sobre la situación de Venezuela. Y en relación a esto que ella nos ha contado, yo quería hacerle una pregunta adicional. La verdad que el sufrimiento del pueblo venezolano en relación al boicot internacional, digamos, en el cual una figura central son los Estados Unidos, pero también los europeos y de alguna forma toda la derecha internacional, incluso la derecha latinoamericana, la verdad que el nombre Venezuela se ha transformado en una especie de contraseña de la derecha internacional. En cualquier lugar del mundo se dice, no seamos como Venezuela, como si Venezuela fuera el infierno en la tierra, infierno en el cual ocultan prolijamente la intervención permanente de las potencias occidentales. Ahora, de tu propio comentario, Stella, surge, bueno, esta situación dramática en la que está sometida Venezuela, y yo no pude sino recordar cómo en su momento a la revolución nicaragüense se la sometió Reagan en su momento a un hostigamiento terrible, en ese caso a través de los contras, digamos, una sangría permanente al pueblo nicaragüense, un gasto tremendo en defensa nacional, se les iba casi el 50% del presupuesto público en defenderse de la contrarrevolución que financiaban los norteamericanos. Y finalmente el pueblo nicaragüense, agotado, exhausto, terminó aceptando a la candidata de alguna forma de la derecha, ¿no es cierto? Entonces, ante esta tremenda situación a la que es sometida el pueblo venezolano, ¿no? Con esta privación económica tremenda, con estos números terribles que has dado de derrumbe de la producción. Mi pregunta apuntaba a esto. El gobierno evidentemente cuenta aún con el respaldo de una parte importante del pueblo venezolano y una parte tampoco pequeña del pueblo venezolano que está en contra. Oscar antes planteaba un tema muy interesante, que es un tema de toda América Latina, que es cómo construimos mayorías que nos permitan sostener gobiernos que busquen una transformación en un sentido popular. Y yo me preguntaba, en el caso venezolano, que ha contado con cierto respaldo de China, que ha contado con cierto respaldo de Rusia, que ha contado con cierto respaldo de Cuba, en distintos ámbitos. Pero me pregunto sobre la estrategia del propio gobierno venezolano en el sentido de poner de alguna forma en marcha parte del aparato productivo, parte de la producción de distintos bienes necesarios para que el pueblo venezolano no sea llevado a una situación absolutamente dramática e intolerable, digamos. Seguramente me estoy confundiendo en muchas cosas porque el caso nicaragüense no es el caso venezolano, pero de todas formas me gustaría saber, aparte de apelar a la conciencia, a la lealtad, a la voluntad histórica, en qué medida el gobierno venezolano está tratando de revertir todo este daño económico tremendo que se le está produciendo al país. Esa era mi pregunta, Stella. Muchas gracias anticipadamente. Stella, habilitate el micrófono. Ahí te doy, así podés. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, fíjate. El sufrimiento de nuestro pueblo, Estados Unidos, la derecha de la Unión Europea, la derecha internacional, Violeta Chamorro en Nicaragua. ¿Qué pasó cuando Violeta Chamorro en Nicaragua? La guerra que le hacen a Venezuela, que le hicieron a Nicaragua y que han hecho los pueblos, no es política, es económica. Es herramientas políticas para un fin económico. Eso es lo que han hecho. Ahorita Inglaterra se quedó con el oro venezolano. Guaidó y toda la familia Guaidó está en Estados Unidos multimillonaria. Leopoldo López
con declaraciones del mismo, ya sabía que hay pequeños extractos que yo quizás se los pueda hacer llegar a Oscar y que se los haga llegar al grupo de ustedes, donde dice, mira, ya hice estando preso, donde su brazo ejecutor público era su esposa Lilian Tintori. Ya tengo $1,5 millones guardados por ahí. O sea, como que, ¿a quién le vamos a dejar el país? A ellos. ¿Para qué? Para que nos saquen. Para que ahí sí retrocedamos todo lo que hemos avanzado. Ustedes comenzaron incluso diciendo, creo que lo decía Oscar, el retroceso que hubo, o Amado, creo que fuiste tú, que dijo el retroceso inmenso que hubo con Macri, que se le había dejado el 93% de toda la deuda por financiar en unos términos extraordinarios, y vino Macri y hizo lo que le dio la gana. ¿Y fue para qué? Para el beneficio del pueblo argentino. Discúlpenme que solo estoy repitiendo lo que ustedes han dicho, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en Venezuela? ¿Dejárselo a la derecha? ¿Poner una Violeta Chamorro para complacer a la gente? El pueblo venezolano no quiere eso. Es cierto, tenemos un grupo importante de la población consciente y que defiende la revolución. Y hay un grupo importante que ya está harto de pasar tanto sufrimiento y que, bueno, que quiere otra opción. Acaba de pasar con Yanine Áñez. ¿Qué hizo Yanine Áñez en menos de 11 meses en Bolivia? De verdad que, más bien, yo creo que nosotros tenemos que, sin hacerle culto a la personalidad de nadie, pero ha sido muy valiente el presidente Nicolás Maduro en resistir todo esto, en hacer, un poco explicaba yo la ley antibloqueo, pero más allá de eso, pues buscando todas las herramientas para poder poner el aparato productivo de nuestro país. La producción, hace 2 días anunció el financiamiento para la producción de alimentos en nuestro país. Más inversiones con China que se están haciendo en Venezuela. Se está dando todas las facilidades, digamos, de préstamos a los productores, a los campesinos, las tierras para reactivar todo lo que es la economía. Es decir, te está tratando de hacer lo que de librito pues se tiene que hacer en los países asediados. Que no sufra el pueblo, no. Si es que eso es la idea de ellos, que cruja la economía para que crujan los huesos de los pueblos oprimidos. Ahora, ¿Venezuela se va a rendir? No nos vamos a rendir. Vamos a estar a entregarle a nuestro país a un grupo que lo va a expoliar. Pues no creo que lo hagamos. Que lo decida el pueblo venezolano en todo caso. Que vayan a las elecciones. ¿Por qué el asedio? ¿Por qué el bloqueo? Porque no pueden romper las murallas de la dignidad del pueblo venezolano y entonces hay que bloquearlo. Participen en las elecciones. Y no anden buscando recovecos leguleyéricos. Tienen un tribunal supremo en el exilio, autoexiliados que ellos nombraron. Que participen en las elecciones, así como ganaron en el 2015, ¿por qué no participan ahorita? Con el mismo CNE que participaron en el 2015, participan ahorita. Se cambiaron a las autoridades del Consejo Nacional Electoral para que ellos participaran. Se les ha dado todas las oportunidades. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Entregarle a la derecha sin que lo decida el pueblo venezolano? No, el pueblo venezolano participa y es protagonista de las decisiones. Y son ellos, somos nosotros, los venezolanos, las venezolanas, los que decimos que participen, que no le tengan miedo a las elecciones. Es por eso que hacen el asedio, como les decía, como en tiempos antiguos, al no poder traspasar las murallas de las ciudades amuralladas, al no poder traspasar la muralla y la dignidad del pueblo venezolano, no van a ir a las elecciones porque no pueden, no tienen con qué. Ojalá pudieran y lo hicieran, y bueno, y si ganan, ganan. Se les ha reconocido las veces que la derecha, o mejor dicho, que la oposición venezolana ha ganado una elección, se le ha reconocido. Sobrevivimos a Trump. Y así lo dijo Maduro, bueno, sobrevivimos a Trump, ya se fue Trump, quedamos aquí, vamos a seguir. Ojalá, de verdad, nosotros estamos todos los venezolanos y venezolanas apostando a porque recordemos que la tecnología venezolana
toda, la tecnología de la refinería, la tecnología de salud, la tecnología agrícola, todo era tecnología norteamericana. Y al tenernos bloqueados, por supuesto, no tenemos los repuestos, etc. ¿Qué estamos haciendo? Ingeniería a la inversa con nuestros técnicos científicos en Venezuela para poder generar con nuestros propios recursos los repuestos para esas máquinas. Pero hay muchas de ellas que no hemos podido reactivar. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, los convenios con China, con maquinarias chinas, rusas, etcétera, para poder reactivar nuestra economía. Pero sin duda es una lucha bastante fuerte que estamos dando los venezolanos, pero que la vamos a seguir dando. Muchas gracias. No sé si respondí tu interrogante y perdonen la vehemencia. Por favor, Estela, quería cederle luego de este intercambio la palabra a Juan María Ramos Padilla, actual titular de la Cámara de Tribunal Oral número 29 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juan María, activate el micrófono, a ver si me escuchás ahí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Feliz cumpleaños, Amado. Aunque voy a tocar un tema que te va a doler un poco. Y gracias, Estela, ¿no? Porque la verdad que disfruté mucho su charla y sirve para cuando te vienen con el martillo y martillan con el tema de Venezuela. Voy a hablar muy brevemente sobre la justicia. La justicia, el Poder Judicial, llamémosla como quieran. Yo digo que es el reino de la hipocresía, ¿no? A unos pocos días de que cumplamos un año en el gobierno, todavía tenemos presos políticos. La verdad que me da mucha vergüenza. Tenemos presos políticos y no hemos dado un solo paso para mejorar esta justicia que hizo sufrir a tantos argentinos, a tantos dirigentes políticos. Por eso le decía a Amado, que le mando un abrazo muy especial, que han sido perseguidos de una manera espantosa, ¿no? Si miramos un poquito la historia, el Poder Judicial siempre ha sido no solo corporativo, sino representante y custodio de la oligarquía vacuna en su momento. Acordémonos que, ¿cómo se llamaba? Alguien que tenía un cargo muy importante en la aduana, era el recaudador de impuestos de la aduana, ¿no? Mañana es 20 de noviembre, el Día de la Soberanía. Se llamaba José Martínez de Oz, ¿no? Bueno, y después vinieron los siguientes, los Martínez de Oz, que los siguieron reemplazando en la rural, en el gobierno de Videla. Hoy tiene un estudio con Mariano Grondona, también para dedicarse a llevarse nuestras riquezas y demás. El Poder Judicial nace mal. Voy a tocar, para no hacer toda la historia, voy a decirles que en el año 30 la Corte la presidía Figueroa Alcorta. Cuando uno entra al Palacio de Justicia, el único homenaje que hay para algún expresidente es a Figueroa Alcorta, ¿no? Que dicen, el gran Figueroa Alcorta, que además de tener un apellido muy paquete, ocupó los 3 poderes del Estado, ¿no? Porque dice que los jueces no podemos hablar de política. Y en el año 30 lo voltean a Uriburu, el 6 de septiembre. Uriburu lo voltea a Irigoyen el 6 de septiembre. Y la Corte negocia con Uriburu, y por una acordada se dicta lo que se conoce como la acordada del año 30, que es la acordada de la Revolución Triunfante, lo que consistía en decir que si uno daba un golpe de Estado, en aquellas épocas a través de los militares,
ya tenía legitimidad en el poder porque la revolución había triunfado. A cambio de eso, los Figueroa Alcorta y sus amigos, representantes de la oligarquía banquera, de vacuna, porque el Poder Judicial se conforma así. Se conforma después de la ley de enfiteusis, donde se repartieron tierras, enormes cantidades de tierras después de la matanza en los pueblos originarios, y se constituye un poder judicial para cuidar esos intereses de esto que yo llamo la oligarquía vacuna. En el año 30 sale esta resolución, que la fueron utilizando todos los gobiernos militares, ¿no? Hoy ya no... vale la pena recordar también que el procurador de la Corte, digamos, el Casal de hoy, se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. Son esos nombres que se van repitiendo en la historia y que algo quiere decir. Yo no sé si yo tengo alguna fijación con el tema genético, porque me tocó devolver 4 chiquitas de 10 años en el año 86, y me perseguían por eso, ¿no? Alfonsín tampoco logra modificar al Poder Judicial. Hoy uno entra al lugar que tienen los jueces, ¿no? Que es esta asociación de la Asociación de Magistrados, y lo primero que ve es a la derecha una gran placa de reconocimiento al general Videla por haberle cedido ese edificio. Este es el Poder Judicial que tenemos, que no tiene ningún problema en mostrarse como es. Como decía, no hemos dado un solo paso por modificar. No hemos sacado todavía una sola ley. No hemos sacado ni siquiera un juez de los que tanto persiguieron durante estos 4 años. El Poder Judicial, este Poder Judicial corporativo, se fue transformando y se fue aliando con los medios económicos, los mediáticos, al punto tal que antes se mandaban, para los golpes de Estado, se mandaban los generales a estudiar en la Escuela de las Américas, y pues venían a dar el golpe de Estado acá en Argentina. Acá nos pasó algo parecido. En los últimos años del gobierno de Cristina empezaron a viajar a través de una organización que se llamaba el CERTAL, organizada por el Colegio de Abogados de Montevideo, de la calle Montevideo. El secretario general, el primer presidente que tuvo esta asociación de abogados, que nació para defender a los genocidas, se llamaba, o se llama, creo que todavía vive, Jaime Lamont Smart, el jefe del general Camps y de Chicolás. El secretario general era un chico muy joven, que se llamaba Germán Garabano. Bueno, para hacer unos nombres primero, ¿no? Cuando recuperamos la democracia en el 83, Alfonsín no cambió a todos los jueces, porque había un señor que se oponía mucho, y la verdad que hizo un trabajo muy bueno, porque se cambiaron, no llegamos al 35 o 40% de los jueces, no de la Corte. La Corte fue una buena Corte, elegida con generosidad, se le ofreció la presidencia a Luder, había gente de distinto origen político, Luder no aceptó, pero bueno, en ese momento no había no, había algún radicalismo que tenía algún sentido yo era muy amigo de Alfonsín, que tenía algún sentido de lo que es el pueblo, de lo que es la dignidad de nuestra gente, ¿no? Y ese señor se llamaba Ider Tonelli, el padre de Tonelli, hoy en el Consejo de la Magistratura, que fue el redactor de la Ley de Obediencia Debida.
curioso, después cosas curiosas pasaron. Yo me acuerdo que en aquel tiempo yo era amigo de Alfonsín, y nos reuníamos y las conversaciones eran, ¿cuánto vamos a durar? ¿Cuánto va a durar este gobierno? En esa época no había el prejuicio de que un juez no podía hablar con alguien del Poder Ejecutivo. Todo era a la luz del día. No hacía falta una mesa judicial para ver a quién metemos preso, a quién armamos una causa, y todas estas aberraciones que estuvimos viendo estos últimos 4 años. Pero ya casi me empieza a doler más que no demos un paso para cambiar esto, que las propias aberraciones que sufrió Amado, que está sufriendo Milagro, y otros que todavía siguen incluso detenidos. Es un poder judicial que no se ha cambiado para nada, y no veo, después de tantas promesas que se hicieron el 10 de diciembre, perdónenme que sea tan crítico, ¿no? Pero creo que las cosas hay que decirlas. Yo soy un hombre de la justicia, no soy políticamente correcto, como verán. En la justicia, en el Palacio de Justicia reina la hipocresía, ¿no? Los jueces quieren seguir hablando en latín, que les digan excelencia, señorías. Sigue siendo un poder patriarcal. Provienen de la misma clase social, es decir, antes eran defensores de la oligarquía vacuna, bueno, ahora están emparentados. Y le decía que esta sociedad que se armó ahí, a partir del Colegio de Montevideo, era sostenida por la Embajada de Estados Unidos y por el diario Clarín, que el diario Clarín ya empezaba a repartirle premios a los jueces, y el Consejo de la Magistratura, a esos cursos que le daba el Clarín, le daba mucho puntaje como un premio académico, y no se miraba tanto, y no se mira todavía tanto la trayectoria de un juez para nombrarlo. El modelo de juez no ha cambiado, y los argentinos no necesitamos profesores de derecho para ser jueces, necesitamos jueces que tengan un sentido de patria, un sentido de protección hacia su pueblo, y no poder contramayoritario, como dice Gil Lavedra. Bueno, y este grupo, encabezado por un señor que se llamaba Recondo, también hoy miembro del Consejo de la Magistratura, armaron este grupo para, así como antes se les decía, mandaban los generales a la Escuela de las Américas, mandaba a través de la Embajada de Estados Unidos, con grandes viajes, para que viajaran algunos jueces, supuestamente como venía la oralidad, supuestamente a prepararse para estos temas. Allá los recibía un ex juez y ex marín también, de apellido Prado, y lo primero que hizo cuando llegó a la Argentina como embajador, todavía eran tiempos de Cristina, creo, dijo: vengo a ayudar a la Argentina a que resuelva y mejore su poder judicial. Todavía está Prado. Y el otro día incluso creo que recibió una gran felicitación del canciller, que a muchos nos disgustó por una compañera que dejó de ser embajada, renunció a ser embajadora en Rusia a partir de esa decisión que se tomó. Así que estoy quejoso, perdónenme. Tenemos una ministra de Justicia que no existe, no hemos dado un solo paso, el Poder Judicial sigue haciendo de las suyas. Así como se conformó este grupo, después se aplicó este grupo, y miremos los resultados, ¿no? Los jueces siguen siendo los mismos, avanzamos un poquito en una ley, pero una ley que precisamente tiene algunas cosas buenas, ¿no? Pues diluye un poco el poder, hay que apoyar esta ley de ampliación de los fueros, pero tiene un artículo que yo supongo que algunos que están todavía detenidos o
que están con su pulsera y padeciendo todo este escarnio que les hicieron en su momento, público, con esas apariciones nocturnas y poniéndoles chalecos y haciendo agujeros en la Patagonia y citando a una expresidenta a 8 indagatorias el mismo día, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no se cambió. Y en esta ley, entre otras cosas, te dicen, los vamos a dejar. No van a hacer cosas que piensen que acá se está buscando la impunidad de Cristina. Y entonces, miremos un poquito a la Corte, ¿no? Quiero hacer una descripción, después si quieren hablo de algunas soluciones. Miremos a la Corte, ¿no? En la Corte, 2 per saltum tuvo desde el 94 que se instaló el tema del per saltum, y el otro que recuerdo es el per saltum que tuvieron para poder vender aerolíneas. Eso fue anterior al 94, en la época de Menem. Pero los 2 per saltum, casualmente, no fue un per saltum para decirle, bueno, hay que juzgar a Sayé por todo lo que pasó en el Ingenio Ledesma y que hace 4 años que está ahí parada la causa y no se resuelve. No, no. Fue un per saltum porque había 3 jueces que tenían problemas. Que no le gustaba ir al Senado, uno, al otro como Castelli, que está esperando ahí. Y ese el caso de Castelli es muy interesante y se habla poco. Castelli está provisorio ahora, hasta que llegue. Acá es algo así como que señor ladrón de auto, usted robó el auto, pero esperemos que venga el dueño, así que siga usando, ¿no? Más o menos así es lo que pasa con los jueces. Castelli es un juez de un tribunal oral de San Martín. San Martín, a Comodoro Pi debe haber 15 kilómetros, no sé, 20 kilómetros. Ahora él quiere estar en el Comodoro Pi. No sé por qué, porque la verdad, el mismo cargo, la misma jerarquía, el mismo sueldo. Claro, lo que pasa es que el Comodoro Pi está la causa de Cristina y el hombre la está esperando. Pero parece raro que esto haya motivado esta reacción de la Corte tan terrible para hacer su segundo per saltum. El primero fue en contra de la reforma judicial que había mandado a Cristina, que se llamaba la democratización del Poder Judicial, y que era una ley excelente, la rompieron en un mes. Y a esto quería llegar, y voy a llegar sobre el peligro que es de seguir manteniendo este Poder Judicial, ¿no? Pues lo estamos viendo todos los días. La amenaza constante de la oposición es vamos a la justicia. Los jueces se quieren robar la patria, señores. ¿Cómo está conformado la Corte? Esta Corte que vino a resolver este gravísimo problema que tenían estos 3 señores y que conmocionó a la patria. Vimos marchas, vimos gente rasgándose la vestidura por Bruglia, Bertucci, Castelli, marchas, protestas en el Congreso, horas de Canal 13, de Clarín, de La Nata, de Bajul, y horas hablando sobre este atentado terrible contra la nación. Y entonces la Corte hace su segundo per saltum. El primer per saltum anularon la reforma de Cristina. Y ahí también pasó algo muy raro. La gente no quería votar, ¿no? Porque con esta hipocresía de que los jueces no hacemos política, que no podemos hacer política porque no tienen que tener ideología los jueces. A mí me parece que el tipo que no tiene ideología no tiene cerebro, porque yo voy a una reunión de consorcio y tengo por lo menos la ideología de que el jarrón aquel lo pongan sobre la derecha y el vecino tiene la ideología de que el jarrón está a la izquierda, ¿no? Así que el que no tiene ideología es un tarado. Yo la verdad es que jueces tarados no quiero jueces al servicio de mi país. Pero además son hipócritas.
porque dicen que ellos no pertenecen, no tienen ideología, que sé yo, pero andan corriendo atrás de los senadores, cada vez que tienen la posibilidad de un ascenso, ¿no? Estos son los jueces que tenemos, y a mí me preocupa que estemos cuidando tanto a estos 5 delincuentes que tenemos en la corte. Juan, Sí. disculpe que interrumpa, no, si puede ir Vos redondeando más que nada, porque te cuento lo que es la corte y ya no hablo más. No, tengo que darle consideraciones finales a Edgardo para ir más que nada cerrando Sí. la charla. Pero bueno, no, disculpe. Bueno, por favor. voy a ir cerrando, hay mucho por decir. Acá se meten estos tipos que ya conociéndolos que no respetaban la Constitución. Hay 2 jueces de la Corte, Rosati y Rosati, que quisieron entrar por decreto y resulta que ahora estuvieron juzgando a ver si había que tener acuerdo del Senado o no. Primero quisieron entrar por decreto, ahora juzgan cómo hay que ser juez, cuando lo único de los poderes del Estado que no está llamado a nombrar jueces, que está excluido con bastante razón de ello, es el Poder Judicial, ¿no? Solo se le da 1/3 en la Constitución, 1/3 de jueces en el Consejo de la Magistratura. Y es un acto federal complejo donde interviene fundamentalmente el Poder Ejecutivo y el Senado, al que le llega una terna. Bueno, estos son Rosati y Rosacchi. Después tenemos al señor Lorenzetti, que se paseaba acá con Aldo Moro y con Bonadío, uno de cada lado, mostrándonos el triunfo del Laufer, todo lo que se había logrado en Brasil, etc. Una señora que tampoco respeta la Constitución, porque tiene más de 75 años, y llamó a un juez amigo y le dijo, haceme un amparito, que total yo con esto me arreglo, y me quedo. Y uno que está cómodo, Maqueda, que trata de estar bajo perfil. Bueno, y frente a esto la oposición que todo lo quiere llevar a la justicia. Y lo van a llevar. Están esperando la cuestión del impuesto que se votó ayer, están esperando el conflicto entre la ciudad y con esto amenazan. Hay algunos que, bueno, la única política, para ir cerrando ya, la única política que funcionó bien en la Argentina es la política de memoria, verdad y justicia. Yo creo que hasta que los argentinos, así como los hicimos recular tengo que abreviar, con el 2x1, tenemos que pensar que este problema de la justicia es un problema serio, que nos van a poner palos en la rueda permanentemente y que no podemos dejar los lugares donde está para que terminen resolviendo sobre su impunidad, como está pasando ahora. Yo estoy haciendo mi defensa en causas propias, ¿no? Es una pequeñez, o sea, simplemente me espiaban y qué sé yo, ¿no? Otros pasaron cosas mucho más grandes. Pero los tipos están ahí para defenderse ellos. Antes se abroquelaban en los cuarteles, ahora están abroquelados en el Poder Judicial. Les pido que lo tengamos en cuenta esto, porque es un tema que daba para charlar mucho más, pero agradezco esta invitación enormemente y tengamos en cuenta mañana es el Día de la Soberanía y para ser soberanos necesitamos también que los 3 poderes del Estado trabajen para nuestro país. Gracias. Juan María, quería, en realidad es una consideración general, queríamos para algún encuentro futuro que retome todas estas cuestiones pendientes de inicio, a la entrada de un encuentro. Desde ya la invitación está hecha. Cuando usted guste, tenga ganas, sería un placer que pueda hacerlo. Antes quería, ir cerrando, en realidad darle la última palabra de la charla de Edgardo Moca. Me quedé con ganas de escucharlo a Pablo Fondevila, también a Lili Masuri, a Judith Say, pero bueno, esperemos que la próxima oportunidad pueda intervenir. Y bueno, quería darle la palabra final, el cierre de la charla, a nuestro compañero Edgardo Moca. Edgardo, querido, adelante. Gracias, Juan. Gracias. Tengo que empezar por varios agradecimientos. En primer lugar, bueno, ya lo hice por vía privada. Quiero darle un abrazo grande a Amado y agradecer
agradecerle mucho que estemos compartiendo esta experiencia que a mí me fortalece mucho, que a todos nos fortalece mucho. Lo segundo es agradecer primero a Oscar Laborde, que hizo las gestiones para esta reunión y además estableció públicamente además un compromiso de seguir poniendo el cuerpo en esta cuestión que estamos empujando. Así que, Oscar, para mí es una gran alegría este reencuentro, por otro lado, y un reencuentro de laburo y de compromiso y de militancia, como deben ser los reencuentros. La otra cuestión es agradecerle a la invitada principal de hoy, a Estela Lugo. Realmente, yo sobre esto quería decir, para que no sean solamente cuestiones de forma lo que cierre la reunión, que me parece que nosotros tenemos una deuda político-cultural. Cuando digo nosotros hablo de la sociedad argentina, hablo del pueblo, pero hablo particularmente de nuestro frente, de nuestro espacio. Nosotros somos muy solidarios con Venezuela, eso no tengo ninguna duda. El espíritu de la militancia peronista, kirchnerista, del Frente de Todos, es un espíritu, como la propia reunión y el chat lo ha demostrado. Después de todo, es un muestreo bastante interesante. Son 600 personas, o un poco menos hoy, muy vinculadas a la estructura más firme de apoyo a los procesos que inició Néstor y que siguió Cristina y que ahora tienen Alberto Fernández de presidente. Pero no es un problema de solidaridad o de buena voluntad. Nosotros creo que todavía tenemos un cierto grado de defensiva cuando hablamos del proceso político venezolano. Es decir, nos parece que tenemos que pedir perdón por tener la actitud que tenemos con Venezuela. Es cierto que en el gobierno no todo el mundo comparte el juicio sobre Venezuela. Esto ya lo hablamos 1000 veces, esto forma parte de la hechura, forma parte de la génesis, de cómo se constituyó el Frente de Todos, de cómo Cristina plantó al equipo en la cancha. Nosotros entendemos que hay gente que tiene una opinión distinta que nosotros. El problema es que nosotros tenemos que dejar más clara nuestra opinión. Nuestra opinión es de compromiso político irrenunciable, de ayuda en todo lo que podamos ayudar para que salgan bien las elecciones, por supuesto para que ganemos y para que el resultado de la elección habilite un proceso de paz y un proceso de soberanía en Venezuela. Y en todo caso, está claro que no podemos esperar nada del gobierno de Biden. No digo de los demócratas, porque si hubiera ganado algún otro demócrata, por ahí estaríamos en condiciones de movernos de otra manera. Pero ganó Biden, ganó la interna la ganan los que tienen mucha plata en Estados Unidos, así que esta es la realidad. Pero el principal tema es cómo, en esto que decía Oscar de este nuevo reagrupamiento que evoca, que no es igual, pero que evoca el de comienzo del siglo XXI, esto que está empezando a ocurrir en América Latina, un punto central de ese reagrupamiento tiene que ser paz y soberanía para América Latina, fuera las manos de potencias extranjeras en América Latina. Desde ahí se puede recuperar una dignidad. La OEA es lo contrario de eso. Teníamos previsto hoy desarrollar una serie de iniciativas vinculadas al futuro de esto, al futuro de esta corriente de opinión, ideas sobre cómo ir formando grupos de orden regional, cómo ir estableciendo una agenda para que algunos de nosotros podamos encontrarnos con gente que sabemos que viene de distintas provincias del país, para generar una especie de actividad descentralizada que complete y enriquezca lo que estamos haciendo en forma centralizada y que le vaya dando envergadura de una corriente de opinión activa e influyente. Si me permiten, yo voy a dar lectura con esto termino, a una declaración muy breve que hicimos expresamente muy breve porque lo principal que queríamos decir ya está dicho por los senadores y senadoras que hicieron esa declaración de la que hablaba Amado al principio. La corriente 18 de mayo apoya la iniciativa de los senadores del Frente de Todos.
debió decir de los senadores y senadoras, como nos enseñó hoy Amado. El documento de la bancada de Frente de Todos en el Senado sobre las negociaciones con el FMI es un gran hecho político. Con argumentos claros, objetivos y contundentes establece una posición de principios de carácter soberano plenamente ajustado a la ley. El FMI no tiene autoridad para exigir condicionalidades al gobierno y al pueblo argentino. Como se sostiene en el documento, todavía las instituciones argentinas tienen que terminar de definir la responsabilidad penal que pudiera caberle a quienes han participado de esta histórica estafa. Y serán los poderes institucionales legítimos que nuestra Constitución habilita los que establezcan las políticas con las que tendremos que reconstruir lo que el gobierno de Macri destruyó con la complicidad del gobierno de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional y de los grandes grupos de poder concentrado en nuestro suelo. Expresamos asimismo nuestra disposición a pensar y realizar iniciativas comunes con todas las organizaciones sindicales, sociales y culturales que actúan en el país para pronunciarnos colectivamente en defensa de la dignidad de la patria y el bienestar de nuestro pueblo. Esta es una práctica, en algún momento tendremos que ver cómo socializamos un poco la elaboración de estas cosas, porque yo me siento en la incomodidad de presentar un documento ya aprobado, pero el tema es que pedimos esta especie de solidaridad para facilitar ¿qué? Que la elaboración de un documento no nos lleve toda la vida, porque si no, este documento que lo escribimos hace 3 días, lo elaboramos hace 3 días, ya no tiene tiene muchísima actualidad, pero no es lo mismo que leído hace 3 días. Es decir, hay una dinámica de la realidad política que nosotros no podemos seguir sobre la base de un estado deliberativo. Pero entre el estado deliberativo y esto, tiene que haber muchas cosas en el medio y tendremos que explorarlas. Yo quería insistir y subrayar que nuestra voluntad es convertir esto que empezó siendo un encuentro de amigos, un encuentro de gente interesada en una determinada cuestión, en una cierta potencia colectiva que se enriquece además con los lazos, con los nexos, con las relaciones que estamos estableciendo con otros grupos, que estamos estableciendo, qué sé yo, con el Parlasur, para decirlo de alguna manera, para resumir lo que quiero decir. Entonces se enriquece nuestra, no nosotros como grupo, sino se enriquece la posibilidad de ir juntando, de ir articulando mucha voluntad política como la que necesitamos, y con esto cierro, para que dentro de unos meses el querido Juan María Ramos Padilla, un orgullo del Poder Judicial argentino y un orgullo nuestro poder tenerlo acá, para que pueda hacer un balance un poco más positivo. No digo porque lo que haya dicho no esté bien, sino que es exactamente la realidad, pero es una realidad que tenemos que contribuir a cambiar. Y con la presencia y la cercanía de gente como Juan María, estamos mejor equipados para afrontar esa realidad. Bueno, yo les agradezco a todos y todas la presencia en nombre de los compañeros que coordinamos esta actividad y nos invito a una nueva actividad el jueves. Tendremos que charlar un poquito más, pero vamos a entrar en la zona que Oscar Laborde hablaba al principio, de esta especie de dinámica de conocimiento sobre los hechos de América Latina. Oscar, creo que Arauz lo tenemos, ¿no? Vos lo subrayaste hoy, ¿no? Sí. Bueno. Hay que organizar un jueves, no garantizo que sea el jueves que viene. Le está viniendo a la Argentina el 2 y el 3, pero bueno, por supuesto, ahora está en México. Sí, lo podemos invitar que un día exponga, él junto con Patiño. Patiño fue, todos conocemos, canciller y ministro de Defensa de Correa, sí. Y Arauz va a ser, creo yo, el próximo presidente. Es interesante escucharlo, porque también es la renovación de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, ese es el ciclo que nos estamos planteando. Así que los esperamos a todos y todas el jueves, y mucha suerte y abrazos a todos y todas. Bueno, creo que la hoja de ruta que planteó Edgardo no se le puede agregar más nada. Bueno, agradecerle a Oscar, a Estela, a Juan María su presencia en la noche de hoy.
invitarlos el próximo jueves a una nueva conversación sobre la coyuntura, decirles que bueno, después les vamos a compartir el documento del cual hizo referencia Edgardo, por las vías de siempre, y bueno, también pasar un aviso parroquial que me comparte el compañero y amigo José Schulman, el domingo 22 a las 7, nuestro homenajeado del día de hoy, Amado Vudú, junto con Atilio Borón, Alicia Castro, el propio José Schulman y Daniel Catalano, van a estar haciendo una actividad que se va a retransmitir por el Facebook de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Así que bueno, nada más por hoy, saludarlos nuevamente, y bueno, será hasta la próxima reunión. Amigos y amigas, hasta la próxima. Gracias, Juan.